Bueno, nos habíamos quedado con la parte de circuitos en serie. Habíamos demostrado, pues, que si tenemos nosotros un multímetro en la función de amperímetro en cualquiera de los puntos de nuestro circuito, pues la medición iba a ser la misma a que si fuera en otro lado. Esto aplica solo para, bueno, pues para cuando tenemos un circuito en serie. ¿Qué vamos a hacer? Estos fueron nuestros circuitos en serie, ¿sí? Ahora, voy a eliminar todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner aquí ahora un circuito en paralelo. ¿Para qué? Para demostrar que esto es igual. Ustedes hagan los cálculos y deben de coincidir con, pues vaya lo que tenemos acá. Esto es solo para encontrar la resistencia. Y recuerden, una vez que tenemos la resistencia de nuestro circuito, lo reemplazamos en nuestra poderosísima ley de Ohm. Si requerimos despejar alguna de las variables, pues lo tenemos que hacer. Y pues ya nada más ponemos los datos que ya conocemos y debe ser igual. Ahora, ¿qué pasa con, en este caso, los circuitos en paralelo? A diferencia del circuito en serie, el paralelo, en vez de, este, pues sí, en vez de dividir el voltaje, lo que hace es dividir la corriente. ¿Por qué? Porque el voltaje aplicado en todas las resistencias es el mismo. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí voy a poner que tengo una fuente de, ahora voy a inventarle que tengo 18 voltios, ¿sí? Y le voy a poner un nombre, le voy a poner 18 volts, ¿sí? Nada más para tenerlo en cuenta. Y ahora yo voy a construir un circuito en configuración paralelo, ¿sí? Voy a modificarle el valor de mis resistencias. Quiero ponerle ahora 3.3 kilo ohm. A esta resistencia le voy a poner 7 mega ohms. Bueno, no es mucho. 1 mega ohm. A esta resistencia le voy a poner un valor resistivo de 330 ohmios. Y a esta le voy a poner un valor de 4.7 ohmios. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Voy a conectar esto aquí. Ahora, aquí viene la magia o la parte en la que yo tengo que distinguir mi circuito en paralelo. Si yo hago esto, ¿sí? Es lo mismo a que si yo hiciera esto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, todas estas resistencias comparten este mismo punto, ¿sí? Ahora, de este lado las voy a conectar en la misma configuración y acá voy a buscar mi tierra. Ahí está. Tengo aquí una configuración en paralelo de 4 resistencias de estos valores a 18 volts, ¿sí? ¿Por qué 18? Porque la diferencia entre GND, que es 0, y 18, pues es 18, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto el circuito aquí, pues va a funcionar, pero no estoy visualizando nada. ¿Qué voy a hacer? Voy a ver si es cierto que el voltaje entre cada una de estas resistencias es el mismo y también voy a medir las corrientes. Debo de considerar aquí algo. En los circuitos en paralelo, la suma de cada una de las corrientes a las que está consumiendo estas resistencias, la suma de todas estas, debe de ser igual a la corriente total del circuito. Vamos a ponerlo acá, porque puede ser eso un poco confuso. Voy a eliminar esto, voy a eliminar esto, voy a eliminar esto, esto y esto. Ok. Voy a poner aquí una resistencia, ¿verdad? Y aquí habíamos puesto una de un valor de 1 mega ohm.
Habíamos puesto una de un valor de, si no me equivoco, 330 ohmios. Habíamos puesto por ahí una resistencia de 4.7 ohmios. Y dejen recordar acá, 330, 4.7, un mega ohm y 3.3 kilo ohm. Y aquí eran 3.3. Lo pongo 3.3. Listo. Ahí está. Recuerden lo que les había mencionado en el video pasado. Si se fijan aquí, tenemos ciertos colorines, ¿verdad? Pues bueno, esto va completamente de la mano con el tema de código de colores en las resistencias. ¿Sí? Habíamos dicho que la banda dorada significa una tolerancia del más menos 5%. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cuánto es el 5% de 4.7 ohmios? Bueno, lo que obtengamos, esta resistencia tiene un valor o bueno, para decir que esta resistencia está en buen estado, debe de entregarnos un valor de 4.7 ohmios más menos 5%. ¿Sí? Ok, ahora, aquí tengo 4 resistencias. Voy a separarlas un poco para poder poner aquí otros elementos. En este caso voy a seleccionar un multímetro, 2 multímetros, 3, 4. Esto no lo voy a hacer igual en el Proteus porque, pues bueno, nos lleva tiempo y no había medido el tiempo de cuánto llevábamos. Bueno, voy a suponer que no llevo más de 5 minutos. Entonces a los 40. Ok. Aquí tengo esto, ¿verdad? Voy a tomar mi fuente de poder. Ya habíamos dicho por qué fuente de poder y no fuente de voltaje. Voy a conectarlo aquí. Voy a respetar un código de colores en mis cablecitos. Y por último está aquí. Sí. Ahora voy a seleccionar un cablecito de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Hoy no lo seleccioné bien. Ahí mira, ahí lo dejé conectado, ¿sí? Vamos a observar algo. Si yo veo esto aquí, dijimos que aquí tenemos 18 volts, ¿verdad? Sí. Ok. Este cablecito, esta borna, tiene una diferencia respecto a tierra de 0 volt. Es decir, esta es mi tierra. Y puse un cable, perdón, listo. Y tiene 18 volt de diferencia respecto a esta borna, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a demostrar con un solo multímetro, bueno, con dos, que el voltaje en cada punto de un circuito en paralelo, en este arreglo, es el mismo. ¿Por qué? Vamos a ver esto. Están puestas así. Puede haber aquí una pregunta, pues que pudiera surgir. Bueno, ¿este circuito está abierto o cerrado? Está cerrado. ¿Por qué? Vamos a ver la vista esquemática. Porque en sí, recordemos que esta y esta es lo mismo que esto, ¿verdad? Tiene que salir de aquí. Dijimos que los electrones salen de la borna negativa y viajan hacia el punto más positivo. ¿Qué está pasando? Lo pudiéramos relacionar a lo mejor con un plano cartesiano y una función donde y es igual a 18. Entonces, este es cuando y es igual a 0, ¿sí? Y cuando y es igual a 18, ¿sí? Yo me puedo imaginar a lo mejor en mi plano cartesiano que ahí tengo, voy a abrir el Paint, voy a hacer otro documento, no lo voy a guardar, ahora sí. Voy a poner aquí un plano cartesiano, bueno, aquí sí tengo figuras. Voy a poner aquí un plano cartesiano.
lo más derecho posible. Ahora, sé que aquí yo tengo mi eje de las X y mi eje de las Y. ¿Sí? Ok. Entonces, yo voy a decir que cuando una función, vamos a decir que f de x es igual a cero, bueno, no, esto no. Cuando y es igual a cero, yo voy a dibujarlo con esta rectita, ahí, aquí. Lo voy a poner así nada más poquito arriba para que se pueda ver y de un color llamativo. Este es cuando y es igual a cero. Ahora, ¿qué pasa cuando... Bueno, ay Dios, listo. Ahora, ¿qué pasa cuando y es igual a 18? Bueno, tengo esto, una línea, ¿verdad? Acá también. Son dos constantes. Ahora, si yo quiero hacer una pequeña analogía, yo pudiera aquí ponerme a dibujar mis cuatro resistores, ¿verdad? A lo mejor el dibujito no es lo mejor, ¿verdad? Pero se entiende. Aquí tengo mis cuatro resistores. ¿Qué diferencia hay aplicada entre ellos cuatro? La misma en todos los puntos, ¿verdad? Sé que estas rectas son infinitas. De menos x a x, pues son infinitas. ¿Sí? Entonces, pudiera yo hacer esta pequeña analogía para entenderlo. Pero, pues aquí lo tenemos en una representación de lo que sería un poco similar a la práctica. Ahora, yo voy a poner este pequeño punto aquí. Voy a poner también con rojo y con negro aquí. Estoy tomándolo también en paralelo, ¿no? Porque es como si yo hiciera esto. Voy a voltearlo por el otro lado. Están en paralelo, ¿no? Si se fijan, esta línea coincide con esta y esta línea coincide con esta. Para dónde lo tenga orientado no importa. ¿Por qué? Porque están conectados igual. Y esa es una de las ideas, a mi parecer, en las que uno puede resultarle un poco más difícil empezar a abstraerlo. Que no importa cómo estén acomodados mis componentes, a lo mejor así, pues así casi no lo visualizo, ¿verdad? Pero está en paralelo todavía. No afecta la posición, mientras tanto la conexión siga siendo en paralelo. Sí, entonces lo voy a dejar aquí. Y ahora voy a tomar este otro multímetro y este aquí. Y también voy a utilizar este. Y vamos a ver si lo que yo pongo aquí es lo mismo en todos lados. Y sí, es en 18. Este ignórenlo, no está conectado a nada. Son 18 volt en todos lados. ¿Y todos están en paralelo? Sí. Ah, ok. Bueno, voy a eliminar estos cables. Y ahora, como ya les había mencionado antes, no lo puedo eliminar. Ya. Bueno, aquí estoy teniendo problemas con esto y ahorita no me quiero ponerme a pelear. Listo. Si se fijan y si yo empiezo la simulación, tengo una corriente de 3.989 amperes. Ok, es una corriente muy grande. Recordando que aquí tengo un mega ohm de resistencia, 330 ohmios, 4.7 ohmios y 3.3 kilo ohms. Entonces, si yo vengo a esta pequeña formulita y calculo la resistencia total, es decir, un circuito equivalente a este, me va a dar
Mm, Dejen, busco aquí esto. Voy a ponerle también 18 y voy a poner aquí una resistencia. Aquí está. Si yo tomo los valores de estas resistencias, es más, lo voy a hacer. Ustedes, pues por ahí, los invito también a que lo hagan. Voy a tomar mi calculadora y voy a tomar esta formulita, ¿sí? La formulita nos dice que la resistencia total va a ser igual, o su resistencia equivalente, va a ser igual a la inversa de la suma de las inversas. La inversa de, vamos a nuestro programa, tenemos la primera resistencia, 1 mega ohm. Es lo mismo que 1 sobre 1 por 10 a la 6, ¿sí? Más 1 sobre, ¿cuál es el valor de mi siguiente resistencia? 330. Más 1 sobre, ¿cuál es el valor de mi siguiente? 4.7 kilo ohmios, perdón. Y ahora sí, el próximo es 1 sobre 3.3 kilo ohm, que es lo mismo que 3.3 por 10 a la 3, o 3.300 ohmios. Me dice que ya operando eso, tengo una resistencia equivalente de un valor de nada más y nada menos que 4.62, 74, 81, 048 ohmios. Vamos a ver si esto almacena un valor tan específico. No, nada más 4.63. Ok. Por ahí hizo un redondeo, ¿verdad? Pues bueno, la corriente debe de ser, bueno, la corriente total consumida debe de ser la misma. Y nos fijamos que sí se cumple. Entonces, recordamos que para los circuitos, ay, no, sí sigue funcionando. Recordamos que para los circuitos en serie, déjenme modifico eso. Bueno, lo voy a dejar así. Ok. Para los circuitos en serie, el voltaje no es el mismo en todos los elementos, pero la corriente sí. Aquí, el voltaje es el mismo en todos los elementos, pero la corriente no. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una resistencia solita y acá en sí también tengo resistencias solas, nada más que están puestas una seguida de la otra. Entonces, esta tiene su consumo de corriente, dada por su ley de Ohm. Bueno, con el cálculo con la ley de Ohm, su corriente va a ser igual a su voltaje sobre su resistencia. Entonces, si el voltaje es 18 y la resistencia de este es de 1 mega ohm, 18 sobre 1.000.000, pues nos va a dar la corriente que está consumiendo esta. Y como observamos en el otro, cuando una resistencia, calculando para su intensidad de corriente, cuando la resistencia tiende a un valor muy grande, pues el consumo de corriente eléctrica va a ser muy bajo o tiende a ser un valor pequeño. Obviamente está en función también del voltaje. Si el voltaje es muy grande, pues ese valor se modifica. Pero dejándolo estático, pues podemos definirlo de esa manera. Operamos aquí para lo mismo, operamos aquí para lo mismo y operamos aquí para lo mismo. Y la suma de estas corrientes debe de ser igual a 3.89 amperios. Y aquí 18 volt es igual a 3.89, bueno, con 3.89 amperes debe de ser igual a la resistencia que yo puse aquí, 4.63. Si trato de despejar resistencia en mi ley de Ohm, ¿qué voy a obtener? Bueno, que resistencia va a ser igual a voltaje sobre corriente. Entonces, 18 volt sobre 3.89 amperes en la calculadora me da 4.6272. Pues bueno, recordamos que aquí se redondeó, ¿verdad? Entonces, la corriente total consumida es lo mismo representado de esta manera que de esta manera. Insisto, la corriente total consumida. ¿Por qué? Porque para fines en el voltaje, estos dos circuitos
pues podemos decir que son equivalentes, pero para fines en cuanto a un divisor de corriente, que un circuito en paralelo es un divisor de corriente, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no estoy consumiendo o sea, en total sí es la misma corriente, pero si yo lo quisiera dividir en ciertos elementos, es decir, conectar algo abajo de este para tener una corriente controlada, pues no es lo mismo a que si yo nada más tengo uno solo, suponiendo que yo quiero nada más consumir ciertas corrientes en alguno de mis elementos que yo pueda poner aquí abajo, ¿sí? Y pues estos son los fundamentos. Vamos a irnos con circuito mixto. Entonces, pues bueno, una vez habiendo dejado esto y considerando que, insisto otra vez, por si hay alguien tomando notas, el circuito en serie no divide las corrientes, pero sí divide los voltajes. Es un divisor de tensión. Obviamente hablando de circuito serie resistivo. El circuito paralelo resistivo no divide los voltajes, pero sí divide mis corrientes. Para ciertas aplicaciones me va a ser útil. Ahorita nada más estamos demostrando y analizando el fenómeno, pues así muy crudo, ¿verdad? Entonces, ya que tengo esto aquí, me regreso acá y voy a correr nada más la simulación. No tengo ningún elemento, es más, dejen si le conecto, solo para demostrar un amperímetro aquí. Voy a ver si lo puedo voltear. Ay no, lo borré. Ah, tiene rato que no uso este software, entonces no me acuerdo muy bien. Listo. Aquí lo voy a poner y le voy a dar play. Ok. Aquí tengo, son 18 volt en todos los elementos. Pero si yo separara alguno de estos, pues tendría algo como esto, ¿verdad? Yo pudiera ver la corriente de cada uno de estos y la puedo comprobar. Los invito a que ustedes lo hagan. Tomen sus elementos de aquí. Bueno, accedan a Tinkercad, es de Autodesk, es gratuito. Pueden unirse hasta con sus cuentas de uso personal. Y pues ya, aquí empiezan a hacer sus pequeñas simulaciones para que lo comprueben. Tema siguiente, circuito mixto. Vamos a ver cómo lo podemos descomponer para llegar de un circuito muy grande y reburujado a una sola resistencia. Es decir, encontrar una resistencia equivalente de ese circuito, aunque éste tenga más de una resistencia, ¿verdad? Para fines de corriente y de voltaje en distintos puntos, no va a ser lo mismo, pero para conocer la corriente total consumida por el circuito, sí va a ser lo mismo. Y nos vamos a tomar ventaja de eso. ¿Para qué? Pues para nosotros con esos datos empezar a hacer, pues vaya, un proceso inverso de lo que fuimos haciendo para descomponerlo. ¿Con qué fin? Solo con el fin de encontrar cada una de las corrientes en las resistencias, cada uno de los voltajes en las resistencias, apoyándonos siempre de la ley de Ohm y de esto que puse por aquí, ¿sí? La resistencia en serie, la resistencia total de un circuito resistivo en serie es igual a la suma de las resistencias de cada uno de los elementos presentes, que en este caso estamos hablando solo de resistores. Y la resistencia equivalente o la resistencia total de un circuito de resistores en arreglo paralelo va a ser igual a la inversa de la suma de las inversas de las resistencias de cada uno de los resistores, ¿sí? Y recuerden,